los principios de las experiencias de economía solidaria es tratar de que haya la mayor igualdad posible. En el tatarabuelito de estas experiencias, que son las cooperativas, hay el principio de un hombre, un voto. Es decir, cada socio representa un voto que vale igual que el de cualquier otro socio y a trabajo igual, remuneración igual. O sea, todos trabajan lo mismo y todos reciben lo mismo. A diferencia de una empresa en donde el que tiene más acciones tiene más votos. En las empresas de Carlos Slim, si él tiene la mayoría de las acciones, él decide qué se puede hacer. O unos cuantos accionistas. La idea es esta de que todos voten por igual y que se repartan por igual los beneficios. Ese es uno de los objetivos. Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo, porque ya en la práctica se enfrentan con problemas parecidos a los de las otras economías, a los de las empresas clásicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un cooperativista falta mucho? Porque se emborrachó el fin de semana y no va el lunes. Ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Cómo hacemos para mantener funcionando la cooperativa si algunos de los socios están trabajando menos que los demás? ¿Les pagamos lo mismo aunque hayan trabajado menos? Entonces buscan la equidad, pero conseguirla en la práctica es difícil. Entonces algunas han optado por combinar la igualdad de remuneraciones, pero también en función de los aportes de cada quien. Tratar de funcionar remunerando el trabajo de cada quien. Pero no es tan fácil, porque aquí puede haber algo subjetivo, porque alguien puede decir, no, pero es que yo trabajé más, yo trabajé mejor, yo trabajé más, mi trabajo es de mayor calidad. Entonces, ¿cómo hacer? Los bancos del tiempo también han tenido este problema, porque en un banco del tiempo una hora de trabajo, de cualquier tipo de trabajo, vale lo mismo. Entonces vale lo mismo una hora de un dentista que una hora del trabajo de un albañil calificado y de uno no calificado, de un peón o de un maestro albañil, de un maestro carpintero que de un aprendiz de carpintero, de un antropólogo que de un psicólogo. Todas valen igual para evitar la desigualdad de que los que han tenido más oportunidades educativas ganen más. Entonces eso suena muy bien, pero a la hora de la hora esto es complicado, porque ¿qué pasa? En algunos bancos del tiempo se salen aquellos que son los más calificados, porque dicen, no, a mí no me conviene vender mi trabajo o intercambiar mi trabajo, porque no se vende, se intercambia en el banco del tiempo, porque pues allá afuera me pagan mucho más. Vamos a ver, soy un dentista buenísimo, doy una hora de trabajo y a cambio de eso me dan una hora de trabajo de alguien que va a traerme las compras del mercado, que se toma una hora. Pero si yo vendiera mi trabajo como dentista en el mercado, ganaría 1,000 pesos, podría contratar por 200 una hora de trabajo del que me va a traer las cosas del mercado y gano 800. Entonces, ahí hay una cosa es la igualdad que deseamos y otra cosa es el valor que tiene el trabajo en el mercado. Entonces, siempre es un problema, porque según cada persona puede convenirle que se aplique un criterio de igualdad absoluta y otros un criterio de igualdad relativa. Por ejemplo, el que faltó el lunes puede decir, no, pero aquí todos somos cooperativistas, a todos nos pagan igual. Pero el que no faltó o trabajó horas extra va a decir, no, mejor que nos paguen de acuerdo a nuestro trabajo. Entonces hay diferentes criterios de valoración de las aportaciones de cada quien y de remuneración. Y entonces no es fácil encontrar una fórmula. También tiene que ver con la calificación del trabajo, con el esfuerzo, pero en general se busca la mayor igualdad posible y la participación de todos en las decisiones. No es fácil mantenerla durante mucho tiempo. Entonces, algunas cooperativas han funcionado tomando en cuenta el tiempo de trabajo de cada quien y en algunos casos también la calidad del trabajo.
Y eso las acerca un poco a las empresas típicas. Pero algunas les ha funcionado. Y otras se han ido más allá y ya en realidad no son verdaderas cooperativas porque ya contratan mano de obra y la explotan al igual que un patrón capitalista. Entonces no es sencillo el funcionamiento. La ideología ayuda, la religión ayuda, no siempre es suficiente. Entonces encontramos que algunas de estas iniciativas funcionan muy bien los primeros años, pero después decaen cuando se pierde el entusiasmo inicial. Entonces esto es un reto muy importante para las economías alternativas, solidarias, cooperativas, todas estas experiencias, porque si no logran ser eficientes y autónomas, a la larga van a desaparecer, van a necesitar un subsidio del Estado o de algún agente externo. Al principio pues, lo necesitan, cualquier empresa capitalista incluso necesita a veces un crédito para arrancar. La cosa es si logra después hacerse independiente, porque si no, ahí no van a perdurar. Entonces hay una frase que usamos en el libro que dice que las economías alternativas deben volverse una alternativa económica. ¿Qué quiere decir esto? Que deben funcionar tan bien que generen empleos, que generen ingresos que les permitan sobrevivir. Porque si siempre están perdiendo, pues no van a subsistir a menos que alguien de arriba les ayude. Pero si alguien les ayuda, entonces no son independientes, no se logra el objetivo de la autonomía. Entonces, se trata no solo de que sean equitativas, más justas, más simétricas, sino también de que funcionen bien, de que generen un producto de buena calidad y de un precio atractivo, porque si sus productos son más caros y de peor calidad que los que producen las empresas capitalistas, pues la gente va a comprar de las empresas capitalistas. Tienen que llegar a competir. Quizá al principio no puedan y necesitan apoyo del Estado o de algún tipo de financiamiento. Pero después de un tiempo, si no logran volar por sí mismas, van a desaparecer. Quiero hablar de otro tema que no hemos tocado, que es otra parte de las economías alternativas que tiene que ver con el medio ambiente, que es otra cosa importantísima en el siglo XXI. Las economías alternativas del siglo XIX se enfocaban en la justicia económica sobre todo, el empleo y este tipo de cosas. Pero en el siglo XXI también surgen economías alternativas ya no solo en el sentido de la justicia, sino en el sentido de la preservación del medio ambiente. Es decir, son alternativas a los métodos productivos depredadores de la naturaleza y del entorno. Quizás esto sea de las cosas más nuevas y más importantes. Porque ¿de qué sirve que, pensemos, una cooperativa donde todo se reparte muy equitativamente, pero están contaminando los ríos o están contaminando la tierra? Si son alternativas en lo económico o en lo social, pero no en lo ambiental. Entonces, buena parte de las economías alternativas contemporáneas tienen que ver con eso. Son intentos de utilizar otro tipo de energías, de tomar en cuenta la huella ecológica de la actividad económica, de lograr también una responsabilidad intergeneracional, no solo que esta generación pueda disfrutar de la tierra, de la naturaleza, de un bosque, sino que lo pueda hacer la siguiente generación. Entonces, esta es otra dimensión de lo alternativo que es fundamental, la parte ambiental. Entonces ahí entrarían todas las iniciativas que tratan de consumir menos combustibles fósiles, de buscar otras fuentes de energía, de no desperdiciar, de reciclar, de buscar otras tecnologías que no produzcan efectos nocivos para la salud o para la reproducción de otras especies. Entonces, ese es otro ámbito totalmente importante y un poquito distinto. Lo ideal es que una iniciativa de
economía alternativa sea alternativa en todos sentidos. En el sentido ambiental, en el sentido social, en el sentido de equidad, no, pero es difícil lograrlo en todos los sentidos. Entonces también habría que incluir ahí estos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, huertos urbanos, agricultura orgánica, ecoturismo, turismo sustentable, energías renovables también entrarían en este ámbito. Y esto también implica que estas experiencias ambientales o ambientalistas sean eficientes, también se conviertan en una alternativa económica. Yo pongo muchas veces en el salón de clase, hago la pregunta: si un kilo de jitomate no orgánico, es decir, producido con pesticidas, fungicidas, a la manera más poco respetuosa del medio ambiente, cuesta 20 pesos el kilo, y un jitomate orgánico, verde, producido de la manera más respetuosa del medio ambiente posible, cuesta 100 pesos, ¿comprarías el kilo de jitomate? Y la respuesta generalmente es no, y tiene algo de razón, porque tampoco resulta muy práctico comprar algo tan caro. Puede ser que alguien que tenga mucho dinero o su convicción ecológica sea tan fuerte que diga, sí, yo sí lo compro a 100 pesos, pero la mayoría de la gente no lo va a comprar si no es barato. O un jitomate orgánico que también cueste 20 pesos igual que el otro, pero que sepa mal, ¿lo comprarías? No, tiene que saber bien. Generalmente los orgánicos saben bien, saben mejor incluso en algunos casos, pero entonces se tiene que lograr también no solo que algo sea respetuoso del medio ambiente, sino que también sea práctico. Necesitas ir al trabajo y vives a 50 kilómetros, no, pues vete caminando. ¿Cuánto tardas en llegar? Necesitas una alternativa que te permita también llegar ahí. Entonces, cuando hablamos de economía es importante que las cosas funcionen. Cuando los jitomates orgánicos ya llegaron a un precio de 25 pesos el kilo, entonces ya vale la pena pagar el sobreprecio de 5 pesos más, porque uno sabe que esto va a ser bueno para su salud, que sabes más rico, que estás ayudando a un grupo de campesinos que lo producen, que no fue importado de muy lejos, que es un producto local, o simplemente a lo mejor es igual que el otro producto, pero tú ya por convicción ecológica lo haces. Pero no hay que ser ingenuos, las cosas ambientales tienen que ser también buenas soluciones en términos prácticos, económicos, de calidad, de sabor, de muchas otras cosas. Hay cosas que pueden no tener, por ejemplo, un producto orgánico a lo mejor no está tan perfecto como los otros, puede ser de formas irregulares, de diferentes tamaños, eso no importa, siempre y cuando tenga algunas cualidades. Puede ser que no dure tanto como el otro, como no tiene los conservadores, a lo mejor se echa a perder en 4 días, mientras que el otro te dura 15 días. Bueno, no importa, te lo comes pronto, pero que el precio sea accesible. Entonces lo que vemos es que no están fuera de la competencia. Este tipo de alternativas tienen que competir con las formas tradicionales, hegemónicas, convencionales de producir, de vender, de intercambiar, porque si no compiten con ellas, no van a ser una alternativa, van a ser un dato curioso. Sí, en el siglo XXI hubo muchas cooperativas, todas se murieron después de 5 años de existir y siguieron abriendo los grandes monopolios. Entonces, necesitan derrotarlas de alguna manera, o por lo menos acercarse a competir con ellas. Claro, eso implica muchos esfuerzos y requieren apoyo, vale la pena apoyarlas, y aquí también entra la responsabilidad del Estado. El Estado debería apoyar estas iniciativas, sobre todo en el periodo inicial en que todavía no logran despegar. Por ejemplo, automóviles híbridos o eléctricos salen más caros, pero si el Estado les da un subsidio
a las personas que quieran adquirir un automóvil de este tipo, pues puede convenir. Puede convenir porque de esta manera van a hacer que más gente utilice esto, se van a desarrollar más técnicas para producir autos eléctricos o híbridos y se van a poder sustituir muchos automóviles con motores de combustión interna. O el subsidio a las bicicletas que hay en la ciudad, pues es positivo, puede tener sus problemas el programa de Ecobici, puede estar muy limitado en una zona de la ciudad, pero es positivo, ahí hay un subsidio. El Estado está poniendo dinero, pero de esta manera la ciudad gana en menos tráfico, más salud y una serie de... Entonces, en el periodo de maduración de estas iniciativas requieren apoyo del Estado, de movimientos sociales, de empresas, y vale la pena para que ya después logren desarrollarse por sí solas, ¿no? Pero al principio sí se justifica el apoyo, porque no cualquier negocio se hace rentable de la noche a la mañana, mucho menos este tipo de iniciativas. La antropología tiene mucho que aportar en el sentido, por un lado, de apertura a la diversidad. La antropología es una ciencia abierta a lo diferente, a lo diverso. Entonces el antropólogo puede mirar con mucha generosidad y con mucha apertura estas diferentes experiencias que a lo mejor a los ojos de un economista, sobre todo de un economista, no de todos, pero de algunos muy cerrados, van a decir, no, es que eso no es productivo, no funciona. Entonces el antropólogo está más abierto a esta diversidad, a que no hay una solución posible. En los años del neoliberalismo, los gobiernos neoliberales, comenzando por algunos en México, decían que era la única solución. Entonces el antropólogo, que está acostumbrado a ver que existen muchas soluciones a un mismo problema, que cada cultura tiene diferentes soluciones, puede aportar esa mirada abierta a lo distinto. Pero también en el sentido de hacer etnografías, porque estas iniciativas a veces son defendidas como si fueran maravillosas, pero sin conocerlas. Y lo que se necesita son etnografías que nos digan cómo funcionan en la realidad y qué problemas se enfrentan en la realidad. No se trata de idealizarlas, de decir son la alternativa, son maravillosas, y a lo mejor no lo son, hay que ir a verlas. Y el antropólogo que va al campo no las descarta a priori, pero tampoco debería idealizarlas a priori. Hay que ir a ver las cooperativas realmente existentes, los bancos del tiempo realmente existentes, los clubes de trueque realmente existentes, cómo son en realidad, qué problemas tienen. Entonces creo que es un campo interesante de la antropología que, como decía hace rato, es darle la vuelta a la antropología. La antropología nace en la sociedad industrial, cuando está despegando la sociedad, el capitalismo industrial moderno, con cierta nostalgia por otras formas de vida. Cuando la estamos perdiendo, se refugia en el pasado como para ver qué había antes frente al demoledor avance de la civilización industrial. Entonces, ver las economías alternativas es un poco ver lo distinto, pero en el futuro, en lo que se podría construir. Entonces, también creo que la antropología puede aportar en el sentido de considerar las utopías. Este libro de economías alternativas que hemos estado comentando se llama, el subtítulo es Utopías, desencantos y procesos emergentes, en el sentido de ver esas utopías, esa imaginación que está contenida en la frase otro mundo es posible, qué otras maneras pueden existir, pensar distinto, salirse de la economía convencional y pensar en otras alternativas, pero no en el sentido de utopías así aisladas, idealizadas, sino estudiarlas con seriedad. Por eso la segunda palabra, aparte de utopías, es desencantos. Si uno va a la realidad y ve cómo funciona, se lleva a veces muchos desencantos. Las cosas no son como las pintan a veces los promotores o los organizadores, ¿no? Ya cuando va uno al terreno se encuentra, caray, aquí también puede haber corrupción, también puede haber líderes, también puede haber fracasos. Pero
También sucede que a pesar de todo hay logros y hay avances. Yo pongo mucho el ejemplo de un alumno de aquí de la UAM que fue a estudiar huertos urbanos de una ONG que daba cursos para hacer huertos urbanos. Entonces lo ponían así como la panacea: con esto ya no vamos a traer productos de otros lados, las familias van a ser autosustentables y damos cursos para que la gente haga su huerto en la azotea, en su casa. Entonces estaba emocionadísimo, ¿no? Esta es la alternativa. Cuando fue a ver, se llevó un gran desencanto porque pues la gente iba a los cursos, pero luego no organizaba ningún huerto en su casa, nadie estaba viviendo de su huerto urbano, o casi nadie, era muy, muy mínimo, era la aportación de estos huertos urbanos a lo que la gente come en la Ciudad de México es mínimo. Pero luego profundizó un poco más y vio que a pesar de eso había cambios interesantes. Por ejemplo, en una vecindad habían hecho un huerto urbano y quien lo cuidaba eran niños. Entonces esos niños estaban aprendiendo algo y además producían sobre todo acelgas, muchas acelgas, casi no había de otra cosa. Pero esas familias ya comían verduras que antes no comían. Entonces, ahí están los procesos emergentes. Ni es la utopía maravillosa de que ya todo el alimento de la Ciudad de México viene de un huerto urbano. Tampoco es el desencanto total de, no lograron sus objetivos, sino pequeñas cositas que se logran. Entonces el antropólogo, el ideólogo político va a llegar a decir, son la maravilla, son la alternativa, va a ver el discurso maravilloso, pero no va a ver la realidad. El escéptico, a lo mejor el economista escéptico va a decir, no, es muy poquita producción, eso no sirve. Pero el antropólogo va a ver lo que queda, además de la utopía y del desencanto, va a ver las prácticas reales. Entonces yo muchas veces digo que las economías alternativas son como el parto de los montes, no sé si conocen la fábula. En un lugar alejado empezó a haber muchos terremotos y a oírse unos crujidos tremendos porque iban a parir las montañas, los montes iban a parir, iban a tener un hijo. Y todo el mundo se esperaba, si las montañas eran tan gigantescas, ¿cómo iba a ser su hijo, no? Iba a ser algo grandioso, poderoso, tenían miedo, ¿qué va a pasar, no? Entonces se aceleró el trabajo de parto de las montañas, había más terremotos, había más estruendo, y al final lo que salió fue un ratoncito. Esa es la fábula del parto de los montes. A veces se hace mucha alaraca sobre algo y en realidad es tan poca cosa. Entonces, no se trata ni de quedarse solo con la alaraca. Aquí está la alternativa al capitalismo depredador del medio ambiente y explotador. Esta es la neta y la solución. El ruido de los montes. Pero tampoco decir, no hubo nada. ¿Qué es lo que hace el antropólogo? El antropólogo se toma en cuenta al ratoncito. Es decir, se lo toma en serio, dice, no nació una nueva montaña gigantesca, no nació un nuevo sistema, pero nació un ratoncito. El ratoncito son esos niños que aprendieron a trabajar en colectivo en su huerto urbano. El ratoncito son esas familias que ahora han cambiado una parte de su alimentación y comen más verduras que antes. El ratoncito son esos obreros argentinos que se quedaron sin trabajo, no lograron crear a lo mejor grandes empresas, pero conservaron su dignidad y su fuerza de trabajo en lugar de sumirse en el alcoholismo y en la depresión porque se quedaron sin trabajo. Entonces, el antropólogo logra ver las cosas que nacen más allá de la alaraca que hacen los montes y las montañas, porque en este tema de las economías alternativas hay mucho discurso grandilocuente de que son la alternativa, lo maravilloso, el nuevo sistema. No, a lo mejor no son eso, pero aún así hay cosas interesantes que hay que investigar. Este libro de Economías Alternativas, Utopías, Desencantos y Procesos Emergentes, lo que contiene son 10 etnografías sobre diferentes prácticas y experiencias solidarias o ambientalistas
o que buscan cierta reciprocidad en México, en España y en Argentina, sobre todo en México. Una de las cosas que más me gusta es que es un libro hecho con alumnos. Es decir, casi todos los autores, o más bien todos, fueron o alumnos de la licenciatura en antropología de la UAM o del posgrado en ciencias antropológicas de la UAM o de otros posgrados en otras partes del país. Y son estudios de caso. Es decir, no es tanto un discurso sobre lo que deberían ser las economías solidarias, sino son recuentos, etnografías, estudios de 10 casos y de qué dilemas se enfrenta la gente en esos casos concretos. El libro lo publicó la UAM junto con la editorial Juan Pablos y obviamente es un libro muy disparejo porque escriben investigadoras o investigadores muy buenos que fueron alumnos hace pocos años y otros que apenas están empezando. En algunos de los autores es lo único que han escrito, que han publicado en su vida. Hay personas que todavía no terminan ni siquiera su tesis, pero el haber trabajado juntos y el haber aportado la riqueza de las experiencias le dan su valor. Entonces, también es un libro hecho, digamos, en colaboración con diferentes personas de muy diferentes niveles académicos, pero que tiene su gracia un poco también por eso.